lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se os acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Un poquito largo el texto, ¿verdad? Pero como podemos ver, hermanos, este texto reúne una enseñanza bastante buena, bastante agradable y muy útil para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo acá está manifestando un regocijo de parte de Dios, o sea, él se siente muy contento, muy gozoso porque los corintios se arrepintieron por una exhortación muy fuerte que ahorita vamos a ver que les había dado en el pasado. Pero hermanos, cuando venimos a ver esta exhortación es porque el propósito de Pablo era cuidar de la vida espiritual de los corintios, no solo de los corintios, de hecho lo vemos en todas sus epístolas que él escribe a todas las iglesias en toda la región en aquellos tiempos. Siempre él los amonesta, los está estimulando a la santidad, porque sabemos, hermanos, que cuando Dios nos salva, no nos salva, hermanos, para que vivamos todavía en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios nos salva, no nos salva para dejarnos así como estamos viviendo en la miseria del pecado. Dios nos salva, hermanos, y nos pide como requisito que creamos en Jesucristo, pero esto debe de venir acompañado de un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero, hermanos, tiene que ver con dejar en el pasado las cosas que desagradan a Dios. El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 verso 3 dice de esta manera: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vemos, hermanos, que Dios nos manda en varias ocasiones que dejemos todo ese tipo de cosas atrás, en el pasado, esas malas costumbres. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 22 llama a todas esas viejas costumbres como que las debemos de quitar como una vestidura vieja. Veamos Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, refiriéndose a la manera pecaminosa con la que vivíamos antes de venir a Cristo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice:
despojaos del viejo hombre. Esto habla de desvestirse, es quitarse una vestidura vieja. Dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay deseos en nosotros, hermanos, que se manifiestan como un vicio en nosotros. El deseo de pecar, ya Dios nos dio la capacidad de poderlo vencer y someterlo, pero nosotros seguimos pecando, cometiendo esos mismos pecados, porque todavía estamos acostumbrados a pecar. De manera que se manifiesta el deseo pecaminoso como una especie de vicio al cual Dios nos dice que nos despojemos de esas vestiduras viejas. Y no solamente eso, no dice que nos despojemos de esas vestiduras viejas, sino que también nos vistamos con unas nuevas. Dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La palabra santidad, hermanos, para muchos pareciera que les diera comezón. Y dice, no, eso es para la gente religiosa y legalista. La verdad, hermanos, que la santidad que Dios demanda de sus hijos no es una opción. De hecho, en muchas partes en la Escritura dice que seamos santos. De hecho, el apóstol Pedro escribe, sed santos porque yo soy santo. Y también dice que el que sin santidad nadie verá al Señor. De manera que la santidad es algo que debemos tomar como algo muy importante y muy relevante en nuestro diario vivir. La santidad no es algo que practicamos únicamente en el día del culto. La santidad no es nada más para los líderes, no solamente es para los que prestan un servicio en la iglesia, es para todos y cada uno de los creyentes que confiesan ser hijos de Dios. Aquí dentro de la iglesia, en el hogar, en la escuela, el trabajo, donde quiera que andemos todos los días de nuestra vida. Debemos vestirnos del nuevo hombre, despojarnos de esos vicios, de ese pecado que ya nosotros ya sabemos que es pecado, lo hemos visto en la palabra de Dios, Dios nos lo muestra cada vez más y más y más, pero también debemos de vestirnos de nuevas costumbres. Vemos, hermanos, que hemos sido salvados también para andar en nueva vida. En Romanos 6:4, hablando el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con él, hablando de Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto se refiere a vivir de una manera diferente, una nueva forma de vivir. Entonces, volviendo al asunto del apóstol Pablo, él se despierta siempre o exhorta a los corintios, exhorta a toda la iglesia, exhorta a todos los creyentes cada vez que les escribe para que busquen la santidad. Él está siempre corrigiendo, exhortando, está tratando de corregir esa manera de vivir que todavía habita en los creyentes. El trabajo del ministro es, pues, predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo de esta manera, 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero con doctrina. O sea, el exhortar, el reprender, el corregir debe ser basado a la palabra de Dios. Eso es parte del trabajo del ministro. El ministro no está para vestir como un rey, no está para estar dándole órdenes a la gente, nomás para su propio beneficio. El ministro está para corregir lo deficiente en la vida de los creyentes. Y lo hace por medio de la palabra de Dios, no a través de sus propios deseos o a través de sus propios propósitos. El trabajo del fiel ministro o el propósito del fiel ministro es entonces formar el carácter de los creyentes al carácter de Cristo, a semejanza del carácter de Cristo. Ese es el trabajo del ministro. Vemos en Efesios 4:11 cuando el Señor dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, es para estos propósitos. Fíjense bien, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos.
Ese es el trabajo de los predicadores. Por medio de la exhortación de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza, corregir, exhortar, por medio de la predicación, para preparar y perfeccionar a todos los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. También otra de las cosas para las cuales está puesto el ministro es para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos vayamos creciendo en fe juntos. También, hermanos, la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Formar el carácter de nosotros a la semejanza del carácter de Cristo. Ese es el propósito del ministro. El apóstol Pablo lo hacía fielmente en cada uno de sus escritos. En cada capítulo vamos a ver exhortaciones, vamos a ver reprensión, consolación, vamos a ver un montón de cosas, pero nunca falta, hermanos, la exhortación de parte del apóstol Pablo y de todos los autores de los libros de la Biblia, aún mismo del Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que también podemos seguir viendo en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ese es el propósito del trabajo del ministro, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el trabajo del ministro. El apóstol Pablo lo hacía fielmente, hermanos. Él hacía estas cosas constantemente. Volvamos a Corintios, 2 Corintios 7, verso 1. El apóstol Pablo comienza de esta manera este capítulo, que es una continuación del capítulo 6. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, él viene haciendo exhortaciones una tras otra, y ahora dice, así pues, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Veamos el verso 16, dice, como dijo Dios, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Verso 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas promesas. Dios dijo que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Dios dijo, hermanos, que Él va a habitar en medio de nosotros, y no solo en medio, en nosotros. Estas promesas han sido dadas a nosotros también, hermanos, a través de Cristo. Entonces, debido a que tenemos estas promesas y muchas otras más, el apóstol Pablo exhorta, reprende, corrige y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Debido que, a razón de, por causa de que tenemos todas estas maravillosas promesas, lo menos que debemos hacer es limpiarnos de toda contaminación. Santidad. Habla de santidad. Un proceso de santificación que nos corresponde a cada uno de nosotros. Esto no es, como les decía al inicio, no es una cuestión únicamente para los líderes. No es para el que tiene el llamado. Todos tenemos ese llamado. Todos y cada uno de los creyentes necesitamos limpiarnos de toda contaminación. Vemos que el apóstol Pablo dice limpiarnos de contaminación, pero bueno, hermanos, no que algunos versículos en la Biblia dicen que ya fuimos limpiados en pasado. Por ejemplo, Juan 15:3, el mismo Señor Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Y algunos podrían tomar este versículo y decir, ahí está, no necesitamos limpiarnos de nada porque ya estamos limpios. Bueno, pero dice en el verso 4, permaneced en mí. Y dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto es una realidad, hermanos, todos lo sabemos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es una verdad de Dios. Este tipo de personas que practican este tipo de pecados y muchos más no heredarán el reino de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos. O sea, antes éramos borrachos, maldicientes, avaros y bla, bla, bla. Todo este tipo de pecados éramos en pasado. El problema debe ser, hermanos, si todavía seguimos siendo este tipo de cosas. Si todavía seguimos practicando este tipo de cosas, porque esto daría pie a creer que no hemos sido salvados, que no hemos sido limpiados. Bueno, existe una lucha, por supuesto que sí existe una lucha en despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, tal vez viciado con algunos comportamientos en los cuales todavía nosotros seguimos luchando, por supuesto que sí, y eso se llama proceso de santificación, eso es limpiarnos de toda contaminación. Por eso es que debemos limpiarnos de contaminación. Esto ya pasó, Dios ya nos limpió, pero seguimos todavía pecando. Debemos constantemente, todos los días, pelear con ese proceso. La carne quiere manifestarse y nosotros debemos limpiarnos de esa contaminación. Cada vez más debemos limpiarnos, de tratar la manera de ir eliminando poco a poco, constantemente, sin parar, con la ayuda del poder de Dios, para dejar todas esas cosas atrás. El hecho, hermanos, de que ya hayamos sido lavados implica que esos pecados ya no los cometemos tranquilamente, que esos pecados ya somos conscientes de que estamos pecando contra Dios. Pero fíjate que el apóstol Juan también dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, porque el Señor Jesús dijo, permaneced en mí. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesús? En santidad. Él no pecó. ¿Podemos ser perfectos como él? No, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. En el libro de Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga por nosotros. Pero mientras ese día no llega, nosotros vamos a seguir luchando con nuestro pecado. Vamos a seguir limpiándonos de esa contaminación del pecado. Vamos a seguir luchando para obtener ese proceso de santificación que va a durar toda nuestra vida. Por eso es que debemos ocuparnos, dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos de lo que Dios ya nos ha dado. ¿Y cómo lo hacemos? Limpiándonos de toda contaminación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos da la herramienta también para que podamos limpiarnos constantemente. Amén. Cuando dice el apóstol Pablo, volvamos a Corintios 7, 2 Corintios 7, cuando dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, hermanos, está hablando específicamente, hermanos, de limpiarnos de todo lo externo y de todo lo interno.
Aquí por favor no estemos tratando de separar el cuerpo, el alma, el espíritu, porque hermanos, pecado es pecado. O sea, pecado se llama, o sea, lo que Dios le dice pecado es pecado. Y Dios lo ve como tal, como pecado. Y así lo debemos de ver nosotros. Eso es absurdo que alguien diga, no, es que en el espíritu tú no pecas porque eso es perfecto. Pecado, hermano, es pecado. Pero hay algunas personas inteligentes, como los gnósticos, decían que el cuerpo es malo, pero lo interno, lo espiritual es perfecto y eso no se puede contaminar. Y eso es una mentira del diablo. Nosotros, hermanos, podemos pecar con nuestro cuerpo si nos robamos algo y podemos pecar con nuestra mente, ¿sí o no? Podemos pecar, hermanos, con la idolatría. Eso es un pecado interno. Aunque nos postremos ante un mono de madera o de lo que sea, pero internamente, hermanos, hay personas que no hacen esas cosas y tienen idolatría. Que no tienen un ídolo físico, al que no le prenden velas, al que no le dan ofrendas, pero sí tienen un ídolo en su corazón. Ese es el pecado espiritual, interno. No, el Señor Jesús dijo que el que desea una mujer no necesita acostarse con ella, solo desearla en su corazón, solo verla y codiciarla. Entonces el apóstol Pablo dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, física, externa e internamente. ¿Por qué lo dice, hermanos? Los corintios estaban teniendo relaciones íntimas, o sea, vamos a decir, no íntimas, no de aquellas, sino se tenían asociaciones, amistades muy profundas con gente que practicaba idolatría en templos paganos. Esta idolatría, hermanos, lo que hacía era, como eran amigos y como la gracia de Dios todo lo puede, según dicen unos, así que se iban de rumba todos juntos a celebrar al santo patrono. Y allá celebraban al ídolo y luego en esas celebraciones habían prostitutas. De manera que adoraban al ídolo, comían de lo sacrificado a los ídolos, estaban pecando espiritualmente, adorando también y participando en la adoración al ídolo y luego practicaban fornicación con las prostitutas. No toda la iglesia de Corintio, pero habían algunos de ellos. Por eso es que manda Dios a limpiarnos de toda contaminación, específicamente de la carne y del espíritu, externa e interna. Luego dice el apóstol Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que debemos vigilar, hermanos, es que esa santidad con la cual nosotros estamos lidiando constantemente, que la vayamos perfeccionando poco a poco, constantemente. Ir poco a poco viendo esas áreas que luego se nos escapan, que luego a veces las descuidamos, irlas perfeccionando, y la manera como debemos de hacerlo, hermanos, es en el temor de Dios. Solamente teniendo conciencia, hermanos, de que Dios está ahí. Sí sabemos eso, ¿verdad? Dios nos está viendo los 7 días de la semana, las 24 horas del día, todos los días. Dios está presente. De manera, hermanos, que si nosotros tenemos esa conciencia y somos reverentes a Dios, vamos a pensar mucho más cuando vamos a pecar. Solo teniendo conciencia, hermanos, voluntariamente pensando, ¿sabes qué? Esto no lo voy a hacer porque a Dios le desagrada. Dios me está viendo. O sea, no, fíjate que es interesante y todos sabemos eso, ¿no? Que, bueno, en otros lugares, aquí no creo que pase, pero hay personas que tienen miedo que los hermanitos los vean. No, porque mira, el hermanito vive allí, o por ahí vive el hermanito y me puede ver, o la hermanita fulana me va a ver. No, tenemos que tener cuidado que Dios nos está viendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, debemos perfeccionar la santidad con temor, con reverencia a Dios, sabiendo que Dios nos está viendo 24 horas al día. También ve nuestros pensamientos, Él los puede ver. También conoce nuestras intenciones. Así que
Esa es la manera que debemos hacerlo. Esto, hermanos, nos lleva nuevamente, y esto es muy común en el apóstol Pablo, que va para un lado, para otro, regresa, va, vuelve, y a veces se vuelve confuso. En el capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 14, el apóstol Pablo ya había exhortado a los corintios diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo desigual, hermanos? ¿Qué es un yugo desigual? El yugo desigual, hermanos, es cuando una persona, y pone el ejemplo de dos bueyes. De hecho, en el libro de Deuteronomio pone un ejemplo en el que no pongan un buey a un burro a cargar con un yugo. ¿Por qué? Porque uno es más grande que el otro, uno camina diferente paso que el otro. Así que de manera que el yugo es una carga que la va a cargar uno más que el otro. Cuando un creyente se une en yugo desigual con un incrédulo, es una carga para el creyente. Si de por sí, hermanos, cargar con nosotros mismos ya es bastante pesado, ahora poniéndote no a un burro, sino una carga desigual, encima eso todavía va a ser peor. O sea, el hecho de que pongamos, hermanos, un yugo en nuestro hombro ya es bastante peso. Pero en cambio, si nosotros vamos cargando el yugo de Cristo, el Señor Jesús dijo: tomad mi yugo, que mi yugo es ligera mi carga, porque Él es el que lleva esa carga. Pero si a esa carga nosotros le agregamos otra carga, entonces va a ser muy difícil. No nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, y las razones son estas. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No vamos a ver, es muy difícil ver a un policía jugando con un ladrón, ¿verdad? Porque eso va a interrumpir su trabajo cuando le toque arrestar al ladrón. O sea, no tiene ningún compañerismo. La justicia con la injusticia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Cuando hay oscuridad y prendemos una luz, la oscuridad desaparece. No hay comunión, no puede existir. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Pues en nada. El diablo y Cristo no tienen nada que ver, ninguna relación. Es imposible. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ay, hermano, pero ¿dónde está el amor entonces? Y esa es la pregunta que se hacen muchos creyentes, poniendo un yugo desigual en sí. Y esto viene a afectar ese proceso de santificación. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Dios es muy claro con la idolatría. Dios aborrece, como un marido aborrece que su esposa le sea infiel con otro hombre. Dios aborrece de igual manera la idolatría, porque estamos yéndonos tras un Dios ajeno, que por cierto no es Dios, sino que es algo de barro hecho de cualquier metal, que no hay comparación con el Dios único. Por eso no hay concordia, no debe de haber ninguna comunión, no debe haber yugo con ese tipo de personas o con ese tipo de actividades. Entonces, no debemos juntarnos, hermanos, con actividades que nos liguen demasiado con personas que nos pueden llevar a eso. Esto quiere decir que no podemos ser amigos de algunas personas que no son creyentes. No quiere decir eso, porque necesitamos también predicarles a Cristo. Y si no, nosotros nos comportamos de que no les hablamos y somos muy creídos con ellos, pues no van a escucharnos cuando les prediquemos a Cristo. Pero quiere decir que no voy a tener una sociedad íntima con ese tipo de personas, tanto así que me puedan arrastrar a practicar esos pecados que ellos comúnmente practican. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, no nos debemos juntar con ese tipo de personas y actitudes, comportamientos, porque primeramente somos hijos de Dios y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Somos otra cosa, hermanos, el templo de Dios. De manera que mi cuerpo, tu cuerpo es pertenencia de Dios, por lo cual todo lo que hacemos, vemos, oímos y hablamos
debe de ser vigilado porque es el templo del Señor. Recordemos, hermanos, que Dios está en todas partes y además es infinitamente santo y Dios aborrece el pecado. Amén. Después de esta exhortación, veamos el verso 2 del capítulo 7 de 2 de Corintios. Ahora parece que el apóstol Pablo pareciera que estuviera cambiando de tema, pero no es así, él está siguiendo la secuencia. Debido a todas estas cosas, dice él, admitidnos. Y esta frase, hermanos, está queriendo decir al apóstol Pablo, ya que les he dicho todas estas cosas, abran un poco su corazón para nosotros. Dennos un espacio de su corazón, verificando todas estas cosas que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. El apóstol Pablo vuelve a hablar de su propio testimonio, el cual para ellos es verdad. Ellos saben que el apóstol Pablo nunca los ha defraudado económicamente ni espiritualmente, nunca les ha mentido, nunca les ha engañado, nunca se ha aprovechado de ninguna de las personas en Corinto ni en ningún otro lugar. Así que abran un espacio en su corazón porque saben la integridad que hay en nosotros, dice el apóstol Pablo. Verso 3, no lo digo para condenaros. El apóstol Pablo tiene una sensibilidad en su corazón, una sensibilidad que solo puede existir en un verdadero ministro de Cristo, un corazón pastoral verdaderamente. Él está preocupado, hermanos, en que sus palabras no sean tan ásperas, de manera que los corintios digan, híjole, pues ya el apóstol hoy sí ya empieza a reprocharnos. Es más, ahora nos va a condenar. Porque ya se descubrió él, ya nos mostró las pruebas de que él no es un corrupto, que no es un falso maestro, como luego los rumores que andan diciendo y que posiblemente muchos de ellos también estaban propagando. A través de las malas enseñanzas de los falsos maestros que decían que el apóstol Pablo era un corrupto, que era un falso maestro, que era un autoproclamado apóstol del Señor Jesucristo, que él no era siervo verdadero de Dios, que él era una persona que iba tras el dinero. Él ha mostrado ya las evidencias que no es así. Pero ahora les dice, no les digo estas cosas para condenarlos, porque ya les he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. El apóstol Pablo hace referencia, él les está mostrando todo el amor que siente por ellos, como un padre a sus hijos. El apóstol Pablo les está diciendo que él está dispuesto a vivir por ellos, obviamente para Cristo y la obra de Cristo, y por causa de ello vivir para los hermanos también, entregarse de lleno para él, y también dispuesto a morir junto con ellos. Entonces el apóstol Pablo está manifestando el gran amor que siente por ellos. En el verso 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Lo que está diciendo en el verso 4 el apóstol Pablo es que está rebosando de gozo, de alegría, de felicidad. Él está súper alegre. Vamos a ver por qué. Verso 5. Y por cierto dice, sobreabundo de gozo en nuestras tribulaciones, como diciendo, mi gozo es muy abundante aún en las tribulaciones, porque a pesar de las tribulaciones, no fueron en vano. Ahorita vamos a ver por qué. En el verso 5 dice el apóstol Pablo, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Veamos, hermanos, que el apóstol Pablo ahora retoma la narración del capítulo 2, específicamente del verso 12. Está diciendo de esta manera, 2 Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Si recuerdan eso, hace muchas semanas hablamos de esto. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de predicar en la ciudad de Troas y que se le había abierto una puerta muy grande, pero su alma, su espíritu estaba enardecido, estaba muy preocupado
Porque dice verso 13, no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. El apóstol Pablo estaba preocupadísimo porque se habían puesto de acuerdo que se iban a encontrar en Troas y Tito no llegaba. Pero ¿qué es lo que pasó en ese entonces? Vamos a recordarlo un poquito. El apóstol Pablo había quedado de pasar a Corinto, pero cambió de planes y se fue a Macedonia. Y luego, en vez de regresar por Corinto, se fue a Troas. Y cuando estaba en Troas, antes de llegar a Troas, desde Macedonia, mandó a Tito con una carta súper fuerte de exhortación a los corintios. Carta que no tenemos con nosotros. Es una carta que hay quienes dan testimonio de ella y Pablo la menciona en varias ocasiones acá. Pero no sabemos exactamente qué dice esa carta. El Espíritu Santo de Dios no tuvo a bien proveernos de ese material tan importante. Seguramente debe ser, bueno, Dios sabe lo que hace. Pero vemos, hermanos, que el apóstol Pablo manda a Tito con esa carta. Y esa carta es muy, muy fuerte. Así que el apóstol Pablo está preocupado porque Tito no regresa de Corinto. Está preocupado, le hicieron algo. Los corintios, ¿cómo reaccionaron al ver la carta? ¿Le habrá pasado algo a mi hermano? ¿Será que los corintios ya se pervirtieron completamente y mataron al hermano Tito? No se sabe, hermanos, qué podía haber pasado. Recordemos que en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 11, dice que el necio da rienda suelta a toda su ira. Y una persona necia, enojada, puede cometer cualquier tipo de locura. Entonces, y esto era muy probable que pasara en Corinto con Tito. Vemos, hermanos, volvamos al capítulo 7. Entonces, dice en el verso 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. El apóstol Pablo, entonces, asustado, afligido, preocupado por Tito y por los hermanos en Corinto que tal vez se pudieron haber desviado, corrió hacia Macedonia a encontrarse con Tito. Vemos en el verso 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. De manera que Pablo dejó Troas, dejó la obra misionera y se fue a Macedonia a encontrarse con Tito. ¿Y qué pasó? Dios le dio consolación encontrándose en el camino con el hermano Tito. Y viene y dice en el verso 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Tito venía feliz también. ¿Y por qué venía feliz Tito? Consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba muy preocupado porque esa carta era muy dura. Los había exhortado de una manera muy severa y él tenía miedo de lo peor. Pero Tito viene y le trae buenas noticias. Y como vemos acá, esa carta obró para bien. De manera que los corintios dice que ellos mostraron, a pesar de la carta, gran afecto, llanto y vieron una gran solicitud por el apóstol Pablo. De manera que me regocijé aún más. El apóstol Pablo estaba muy gozoso, hermanos, al ver el arrepentimiento verdadero de los hermanos corintios. Un arrepentimiento genuino. Y él sigue explicando, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. ¿Qué quiere decir? Pablo tiene una actitud grosera de a mí no me importa si se ofenden, que se ofendan. No, miren lo que dice. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, el apóstol Pablo sí estaba triste, sí se sentía triste porque los hermanos se habían entristecido. Pero dice en el verso 9, ahora me gozo. No porque hayan sido contristados. Y aquí es donde vemos, hermanos, que un verdadero ministro sí se interesa por las ovejas, cómo se sienten a través de la predicación, de la exhortación.
Aquí vemos verdaderamente el corazón del ministro, que no se presenta únicamente para humillar, para reclamar. No se presenta el ministro únicamente, aunque esté diciendo con la palabra de Dios. El propósito del ministro no debe ser, hermanos, hacer de menos a la persona, sentir miserable y que se sienta lo peor del mundo. El propósito del fiel ministro debe ser, hermanos, provocar el arrepentimiento verdadero en los oyentes. La predicación, ese tiene el sentido. La exhortación personal de parte del ministro, y no solamente de parte del ministro, cualquiera de nosotros podemos llegar y acercarnos con una correcta intención a corregir a un hermano, pero con la única intención de que se arrepienta, no de hacerle ver nada más de que está mal, ni de hacer sentir tú estás mal y yo estoy bien, sino el hecho es de que si de verdad queremos hacerle ver el mal a una persona, de que está caminando mal, que nuestra única motivación sea el arrepentimiento verdadero. Esa es la única manera en que nos debemos acercar a los demás, para señalar el error, para señalar el pecado. El apóstol Pablo se sentía muy gozoso, no porque los había hecho sentir miserables, porque había descargado toda su ira sobre ellos. No, el apóstol Pablo, como dice acá, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea que muchas veces va a ser necesario causar dolor, va a ser necesario ocasionar vergüenza, va a ser necesario incomodar a las personas con la palabra de Dios, pero la intención no debe ser nada más incomodar. La intención nada más no debe ser que se sienta mal la persona. La intención debe ser delante de Dios generar arrepentimiento genuino en las personas. Esa es la única intención. Y vemos que el apóstol Pablo dice, habéis sido contristados, dice, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que fue Dios, la voluntad de Dios que obró ahí para que esas personas, porque solo Dios puede generar el verdadero arrepentimiento y a través de su palabra. Recordemos que el apóstol Pablo las cosas que escribió, las escribió inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que para que no sufrieran ninguna pérdida de parte de ellos mismos. Fue la voluntad de Dios. En el capítulo 7, verso 10, sigue diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios, la tristeza que es según la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza, dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿A qué se refiere esto? Cuando la persona es confrontada por la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, esto produce un arrepentimiento verdadero. Oh, sí, hermano, pero es que yo me arrepentí hace 30 años. O sea, yo ya no necesito arrepentirme más porque ya me arrepentí hace 30 años. Bueno, hermanos, pues no es del todo así. Necesitamos arrepentirnos todos los días. Todos los días. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Pero en qué sentido? Hermanos, todos sabemos, si somos honestos, es que pecamos constantemente. Un día se nos presentó el evangelio, se nos presentó a Cristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados y ahora fuimos declarados salvos por nuestro Señor. Amén, gloria a Dios por ello. Pero hay algunas actitudes en nosotros que necesitamos arrepentirnos. Cuando el apóstol Pablo hace esta exhortación, hizo una exhortación con una carta anterior como la que mencionó acá, y los corintios se arrepintieron, pero ya eran hijos de Dios.
La razón es, hermanos, que se arrepintieron de ese comportamiento por la sencilla razón, porque ellos ya eran hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios va a tener esa actitud de arrepentimiento constante. El problema es, hermanos, que a nadie nos gusta que nos digan las cosas. A nadie nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? Necesitas caminar de manera diferente, a hacer las cosas o dejar de hacer estas cosas, o lo que estás haciendo no es correcto. A nadie nos gusta eso. Pero el verdadero hijo de Dios, cuando es confrontado según la voluntad de Dios, reconoce su falla. Aunque moleste en lo interno, aunque uno se sienta ofendido, aunque uno diga, bueno, ¿tú quién eres para decirme a mí cómo debo de vivir? Pero si es según Dios, si a mí alguien me dice, me encuentran robándome algo, y puede ser cualquier persona que tal vez yo pueda menospreciar, pero si me dice, oye, lo que estás haciendo es pecado, yo como hijo de Dios debo reconocer que eso es pecado, no importa quién me lo diga, porque lo dice la palabra de Dios. Y el verdadero hijo de Dios, según la voluntad de Dios, se arrepiente continuamente, se arrepiente continuamente. Y cuando usa la frase acá, que para ninguna pérdida, porque la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, la palabra que no hay que arrepentirse es que no hay por qué lamentarse, no es por arrepentirse. O sea, el hecho de que nos arrepintamos genuinamente, no hay pérdida en eso, hermanos. Hay una ganancia que tal vez nuestro ego, nuestro orgullo podría decir, no, pero es que tú no te dejes. Esa persona, ¿quién es para decirte qué es lo que debes de hacer y lo que no? Pero cuando es según la voluntad de Dios, cuando es según la palabra de Dios, y como hijos de Dios que somos, debemos tomarlo y decir amén, aunque no nos guste. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Hay personas que lloran cuando son descubiertos. En cualquier actividad, lloran y dicen, no, son lágrimas de cocodrilo. Pero es que lo que pasa, hermanos, que la persona a veces llora, como el ladrón, cuando es descubierto y es echado en la cárcel, no llora porque está arrepentido, está llorando porque lo agarraron. Pero y en su mente posiblemente está diciendo, si me hubiera ido por acá, hubiera ido 10 minutos antes, o si no hubiera hecho tal cosa, no me agarran, pero no está arrepentido. Pero está llorando. Esa es la actitud que muchas veces tiene alguien que se llama creyente cuando es confrontado con el pecado. Muchas veces llora, muchas veces se enoja, en algunos casos hace un berrinche y en algunos casos se va renegando de Dios. Allá no hay amor, dicen algunos. Así dicen que pasa en algunas partes, no lo sé. Me han platicado. Pero el asunto es, hermanos, que la tristeza que proviene de parte de Dios, según la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento genuino por el hecho de que somos salvos. Y eso lo debemos tener en cuenta, hermanos. Debe ser una convicción firme en nosotros que cuando alguien nos llama la atención, cuando la palabra misma dentro del púlpito o fuera del púlpito usan la palabra de Dios para corregir nuestro vivir, debemos tomarlo de parte de Dios, si va concorde a la palabra de Dios. Reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, como lo hizo Corinto. O sea, es interesante que la iglesia de Corinto, todo el mundo sabe que, ay, no, hombre, los corintios eran tremendos, pero no hay nada diferente entre ellos y nosotros. Eran terribles, sí, pero también nosotros lo somos. Somos rebeldes, desobedientes, pero gracias a Dios por su palabra y su misericordia. Amén. Entonces vemos, hermanos, que, por ejemplo, podemos citar un ejemplo de esa tristeza que produce Dios y la tristeza que produce el mundo. Tenemos un ejemplo muy claro a Pedro y a Judas.
Sí lo recuerdan, ¿verdad? Los dos le fallaron al Señor, los dos lo traicionaron. Pedro maldijo y lo hizo 3 veces. Bueno, Judas lo vendió, pero la diferencia de esto es que Pedro se arrepintió. Judas nomás lloró de remordimiento, porque él no se sentía bien consigo mismo, pero Pedro lloró amargamente y pidió perdón. Tanto que el Señor Jesús lo primero que hizo después de resucitar fue ir y decir: vayan y díganle a Pedro que nos vemos en Galilea, porque él lo quería restaurar. Y vemos en Juan capítulo 21 cómo es que el Señor restaura a Pedro, porque el Señor sabía que Pedro le amaba y el Señor le amaba también, como nos ama a nosotros. Pero Él quiere, hermanos, que mantengamos una actitud de continuo arrepentimiento. Vamos a seguir con la lectura, hermanos. En el verso 11, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, o según la voluntad de Dios. Fíjense, aquí vemos los frutos de un verdadero arrepentimiento. El hecho de que ellos hayan sido exhortados con la carta, que hayan sido corregidos con la carta, que posiblemente hayan sido se hayan sentido muy mal porque esa carta era muy pesada. Dice, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Aquí podemos ver los frutos de un verdadero arrepentimiento. Personas que a lo mejor cuando la carta fue leída, muchos pudieron haber dicho: ¿y ese Pablo qué se cree? ¿Cómo se atreve a decirnos así? Si el gran apóstol fulano de tal me ha dicho tales cosas de él. A ver, si yo le mando una carta igual como la que nos está mandando. No hicieron eso. Podría ser que hay algún rebelde haya salido por ahí, pero dice: ¿qué solicitud produjo en vosotros? Dice: qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Seguramente lloraron, seguramente algunos se enojaron, pero ¿qué pasó? Eso produjo un cambio de actitud, porque realmente el arrepentimiento es eso. Pedro manifestó esta actitud. No solo lloró, no solo lloró amargamente, sino tuvo un cambio de actitud. No hizo un berrinche, no, lo que hizo fue llorar. Y cuando el Señor le dijo que lanzara la red y Juan dijo: es el Señor, se aventó luego al agua y corrió al Señor. Hubo un cambio en su vida. Ese es un verdadero arrepentimiento. Un cambio para bien, por supuesto. No un cambio para mal, no un cambio de aventar todas las cosas. Bueno, si les gusta, bueno, y si no, pues me voy. No, un cambio que lo que hace es decir: ok, me equivoqué, he pecado contra el Señor, estoy haciendo las cosas mal. ¿Sabes qué? Señor, ayúdame para hacerlas bien a partir de hoy. Y si vuelvo a fallar, vuélveme a ayudar para seguir adelante. Esos son los hombres y mujeres valientes que Dios quiere. Ver esa actitud a la hora de un verdadero arrepentimiento en cualquier área que nosotros estemos haciendo mal. No tirar la toalla, no ponernos a llorar únicamente, no hacer un berrinche, sino más bien: ok, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Bueno, yo creo que estás equivocado, pero Señor, muéstrame si yo estoy equivocado o esta persona está equivocada. Esa es la actitud que debe tener una persona que tiene un correcto arrepentimiento. Esa es la verdadera actitud. Así que verso 12: aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto, hermanos, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad.
El apóstol Pablo había estado, en pocas palabras, hermanos, presumiendo la obediencia de los hermanos corintios. Él estaba manifestando acá, hermanos, el gozo que siente todo fiel ministro al ver a sus hijos en la fe caminando y creciendo conforme a la voluntad de Dios, aceptando sus pecados, arrepintiéndose de ellos y mostrando frutos dignos del arrepentimiento. Y él está más gozoso de ver a Tito, porque imagínense, hermanos, Tito de seguro llegó con la carta, no sé si la leyó él personalmente y se la entregó a alguien para que la leyera, pero posiblemente él también estaba preocupado. Pero al ver que en vez de apedrearlo, en vez de que lo insultaran, empezó a haber lágrimas, empezó a haber gran aprecio por aquello que había ellos mandado, por lo que había mandado el apóstol Pablo. Él se sintió más gozoso de poder presenciarlo. Si Pablo estaba contento, Tito estaba mucho mejor, porque lo pudo ver con sus propios ojos. Y disfrutaban juntos de eso, porque de eso se trata, hermanos, de ser unidos en Cristo. De ver, hermanos, de tener el gozo de que otras personas, en vez de manifestarse rebeldemente, están aceptando sus errores y están creciendo y dándole la gloria a Cristo cuando muestran su verdadero arrepentimiento. En el verso 15, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Ellos, hermanos, no solamente mostraron lágrimas, no solo mostraron arrepentimiento, sino que también fueron muy amables con Tito y lo hicieron con reverencia, reverencia por causa del Señor. En el verso 16, así que me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Hermanos, si el apóstol Pablo se sentía gozoso de ver a sus hermanos en la fe, a los que él había participado en la predicación del evangelio, imagínense cómo se goza el Señor de ver a sus hijos siendo obedientes. De hecho, cuando dice la escritura de que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, lo dice Dios. Dios se siente gozoso de vernos a nosotros cuando hacemos las cosas correctas. A veces nos enfocamos en actividades. A veces nos enfocamos en cosas que son necesarias, pero no son las más importantes. Y queremos agradar a Dios con manualidades. Y está bien, pero con lo que debemos agradar más a Dios es con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, la manera de pensar, nuestra actitud en todo y sobre todo la reverencia que debemos tener a Dios y el respeto hacia el prójimo. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a dejarlo hasta acá. Solamente quisiera recordarles, hermanos, que esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta y que debe ser una convicción no para el hermano o la hermana que está al lado, sino para cada uno de nosotros. Arrepentimiento continuo. Una, otra vez, una cosa, hoy es una cosa, nos arrepentimos, la dominamos, pero hay muchas otras áreas que debemos dominar, a las cuales posiblemente desde acá arriba se van a corregir. Algunas veces va a venir alguien a corregirnos, algunas veces Dios nos va a mostrar de otros medios que necesitamos corregir en nuestra vida, y en todas esas áreas, hermanos, debemos mostrar una correcta actitud, limpiándonos de toda contaminación externa e interna. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Cada cosa que podemos ver en ella, Señor, podemos extraer grandes enseñanzas que son demasiado grandes para nosotros y muy difíciles e imposibles a veces de obedecer y de observar, Señor. Pero con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, sabemos que podemos vencer. Vencer, Señor, esos deseos que todavía moran en nosotros. Esa rebelión, Señor. Esa necedad que todavía hay en nuestro corazón.
El hecho de que a veces nos sintamos de que ya porque vencimos uno que otro pecado, Señor, porque eran más escandalosos que algunos otros, pero dejamos pasar por alto, Señor, algunas cosas que consideramos pecados aceptables, como la mentira, como el chisme, como el enojo, los gritos y muchas cosas más, Señor. La murmuración, otras cosas que nosotros consideramos que no son tan graves porque no matamos a nadie o porque no le robamos a nadie o porque somos fieles en esto o en aquello. Pero muchas veces nuestro corazón está lleno de orgullo, de vanidad, Señor, de lo cual, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos muestres a cada uno de nosotros, no lo que hay en los demás, Señor, sino en lo que hay en nosotros mismos, individualmente, Señor, y que responsablemente podamos ver, que tú nos hagas ver, Señor, lo que necesitamos cambiar cada uno de nosotros en nuestras vidas, para que no estemos viendo la viga de nuestro hermano y estemos descuidando la paja, la viga que hay en nuestros ojos y la paja que hay en nuestros hermanos, estemos más atentos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en este entendimiento, un entendimiento individual a cada uno de nosotros, y que seamos responsables de nuestra vida y no estemos pendientes únicamente de lo que hacen los demás, sino más bien lo que hacemos nosotros y cómo te podemos agradar cada vez más, Señor, siendo agradables a ti, Señor, y también a nuestros hermanos, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que nos ayudes a mantener una actitud de arrepentimiento continuo, Señor, para que nos podamos sentir gozosos como congregación de que de verdad, Señor, estamos escuchándote a ti en tu palabra y poniendo atención y también practicando lo que estamos aprendiendo, Señor. Te ruego, Señor, que hagas algo al respecto en cada uno de nosotros, poniendo esa convicción en cada uno de nosotros, de manera que pongamos por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.